nosotros hablamos del tema del desafío del liderazgo y cuando empezamos a trabajar este tema, uno dice, bueno, ¿qué es lo que debo entender de ese desafío que hay en el liderazgo? Y la pregunta sería, ¿cómo hacer realidad que sea de alguna manera una empresa más extraordinaria o cómo ponerle algo extraordinario a su organización? Y me encontraba yo con un dato hace un tiempo que decía, el 95% de las empresas y de las personas que trabajan dentro de las empresas dicen que el liderazgo es importante. O sea, escucha esto, el 95% de la gente dice dentro de las organizaciones que el liderazgo es importante, pero luego cruzan esa información y se encuentran lo siguiente, que solo el 5% de ese 95% hace algo dentro de la organización. Entonces, cuando yo escucho algo como eso, me pregunto, si sientes que es importante, pero no le pones en práctica nada, pues va a quedar en algo como de la sensación de que es importante, pero no le ponemos práctica o acción a esa ejecución. Entonces, entendiendo esto, uno se pregunta, ¿cuál vendría siendo ese desafío del liderazgo? Y te quiero contar una cosa. En el día de hoy vas a escuchar algunas cosas que te van a gustar, como podrás escuchar algunas otras cosas que no te van a gustar, porque a veces cuando nosotros sentimos que algo, nosotros debemos comprenderlo, captarlo, entenderlo de alguna manera, mientras tomamos un nivel de conciencia alto, empezamos a decir, eso no va conmigo o no es necesario o no quiero ponerlo en práctica o yo he hecho las cosas así y me están funcionando. Entonces, lo que queremos hacer aquí es que tengas un espacio donde puedas entender de qué se trata ese desafío que viene en el liderazgo, porque las cosas han empezado a cambiar. El 2019 fue un año totalmente distinto, el 2020, el 2021, y nosotros hicimos algunas proyecciones de negocios durante el 2019, 2020 y luego cambió todo, absolutamente todo. Entonces, la planeación estratégica ha venido cambiando, todos los procesos han venido cambiando. Entonces, por eso es importante que centremos un momentico y nosotros cuando trabajamos el tema de coaching de liderazgo, una de las cosas que siempre le decimos es, primer paso que uno debería tomar es elevar el nivel de conciencia para entender que de alguna manera se empiezan a hacer las cosas de otra manera. Ya estamos hablando de liderazgo ágil, estamos hablando de otros modelos de liderazgo, ya no se habla solo de los modelos de liderazgo XY que se tenía en los años 50 y demás, ya no se habla solamente del tipo de liderazgo situacional, el liderazgo de Goleman, que es el liderazgo de resonante, también empieza a ir cambiando y se ha llevado hacia un proceso donde ya te vuelves o un líder coach o un líder que ayuda y delega. Entonces, el desafío del liderazgo, ¿de dónde parte? Y quise traerles esta información que dice el señor Kotler de la Universidad de Harvard y que es una voz líder mundial de liderazgo y dice, se necesita visión, oportunidad, agilidad, inspiración, pasión, innovación y celebración. No solo gestión de proyectos, revisión de presupuestos, relaciones jerárquicas, compensación y compromiso respecto a un plan establecido, aunque ambos conjuntos de conceptos son cruciales, quedarnos solo con el último no nos garantiza el éxito en un mundo turbulento. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. Normalmente, siempre tenemos una curva donde la curva va hacia arriba en nuestros negocios. Pero luego empezamos a ver que hay curvas que empiezan a darse de esta manera, empiezan a ser turbulentas. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, digo, ok, o sea que hay unas acciones que debo tener en cuenta, adicionales a estas que dicen que siempre estamos pensando en presupuestos o en proyectos o demás. Entonces, partamos de este punto. Uno de los desafíos de los líderes dentro de las organizaciones es entender que debemos mejorar relaciones y que las relaciones no solamente deben ser de modo jerárquico. John Maxwell, que es uno de mis mentores, o sea, tengo la fortuna de trabajar directamente con John y una de las cosas que John nos dice a nosotros es lo siguiente. Hay unos niveles de liderazgo, existen unos niveles. El nivel más bajo de liderazgo es el
liderazgo autocrático de alguna manera, donde lo que hacemos es mandamos a la gente y la gente, digamos que de alguna manera, hace las cosas porque nosotros somos sus jefes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas lo que hacen es no seguirnos, sino que únicamente lo que están haciendo las personas es de acuerdo al cargo que tienen y de acuerdo a la jerarquía que tienen, hacen lo que nosotros le decimos que hacemos. El nuevo modelo de liderazgo lo que está buscando es que nosotros podamos gestionar influencia sobre las personas. Pero para yo poder gestionar una influencia sobre los demás, debo tener claramente identificado de qué manera puedo ser ejemplo para esas otras personas. Entonces, cambia totalmente el concepto. Mi concepto de liderazgo, mi concepto es inspirar con el ejemplo. Si estás tomando nota de qué es liderazgo, dices, ok, listo, inspirar con el ejemplo, pero ¿qué trae detrás el inspirar? El tener una visión clara, el tener pasión, que son parte de lo que dice Kotler aquí en este punto, el celebrar las cosas con las demás personas. En alguna oportunidad que nos podamos conectar más adelante, les hablaré, por ejemplo, de algo que se llama Kudo Cards, que es súper interesante, es hasta qué punto yo celebro con la otra persona, hasta qué punto yo motivo. Y entendiendo esto, debo mostrarles lo siguiente. Tras un estudio, el Foro Económico Mundial se concretó que un 86% de los encuestados coinciden en que la existencia de falta de liderazgo en sus organizaciones por parte de sus directivos. O sea, hemos encontrado, o sea, se encuentra en un foro que el 86% de estas personas dicen que en la organización prácticamente no hay liderazgo. O sea, que es importantísimo tener liderazgo dentro de una organización. Y en ese mismo foro se identificó la falta de liderazgo como uno de los mayores desafíos. Por eso se llama esto el desafío del liderazgo. Además, en la encuesta del talento humano por Aaron Hewitt, se afirma que solo el 12% de los encuestados consideran a sus líderes eficaces en el cumplimiento de los objetivos de negocio y únicamente un 7% que cumplen con la tarea de retención de talento. ¡Wow! Cuando yo leo algo como esto, quise traerles estos datos para que pudiéramos entender un poquito el contexto de esto que les estoy hablando, porque de alguna manera debemos identificar que si existe falta de liderazgo y que ustedes y que 12% consideran que sus líderes son eficaces en el cumplimiento, quiere decir que está quedando un gap bastante amplio donde se puede trabajar. Entonces uno se pregunta, ¿qué es importante dentro de una organización? Y algo que les puedo decir es que el liderazgo es el soporte de muchísimas cosas dentro de una organización. Así que pregúntate lo siguiente, ¿cuál es tu tope de liderazgo? ¿Tu tope de liderazgo qué es? Hay una parte donde uno dice, aquí hay un tope, donde yo tengo un tope en la parte de arriba, ¿sí? Si quieren pueden cerrar el micrófono, no pasa nada. Hay un tope de liderazgo que quiero que entendamos. Entonces, por ejemplo, si nuestra calificación de liderazgo es de 1 a 10, el tope de liderazgo, ¿cuál es el tuyo? En comunicaciones, en trabajo en equipo, en relaciones, en comportamientos, en identificar potencial, en llevar talentos adelante, en el tener claramente la visión identificada. Entonces tú dices, ok, yo siento que soy un líder 8, por ejemplo. Dices, yo siento que soy un líder 8. Ok, lo que va a suceder es que tu empresa le va a poner, tu liderazgo, perdón, le va a poner tope a tu empresa. Quiere decir que si eres un líder 8, tu negocio o tu empresa está haciendo 7. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tú le estás poniendo con tu liderazgo el tope al crecimiento. Entonces, si este es el tope y esta es mi empresa, esto le está poniendo el tope. Entonces, cuando yo voy a subir, necesito subir de liderazgo para incrementar el tope que estoy teniendo. Entonces, si soy un líder 7, debería subir a un líder 8, ¿sí? ¿Y cómo se trabaja? Ya vamos a ver acciones que podemos desarrollar, pero lo que quiero que entiendas es que lo primero que tienes que tener es conciencia. Miren, la primera vez que yo hice un ejercicio de saber qué nivel de liderazgo tenía yo, me llevé una sorpresa porque lo estaba haciendo en una especialización y uno de los profesores llegó y me dijo, Darwin, vamos a hacer
vamos a revisar cuál es tu tope, tu liderazgo. Y entonces yo dije, a ver, mi liderazgo debe ser alto porque ya había trabajado en empresas de alto reconocimiento y tenía un cargo bueno, por decirlo así, o excelente dentro de una organización. Entonces, cuando yo reviso ese tope y me lo encuentro, y yo digo, uy, yo salí el peor calificado dentro de la clase. Entonces, habían como 30 personas más y yo empiezo a ver, yo digo, ¿qué está sucediendo? O ellos calificaron mal, que es la primera justificación, o yo me califiqué tanto a conciencia que estoy muy por debajo de lo que creía que yo estaba en ese momento. Entonces, cuando tomo conciencia y digo, ok, o sea que ¿qué debo trabajar? Relaciones, trabajo en equipo, y empecé a entender muchísimas cosas allí, pero solo lo pude entender desde la perspectiva de entender que debía ser consciente en mi calificación. A veces nosotros nos calificamos muy alto, sencillamente, ¿por qué razón? Nos calificamos alto porque decimos, ah, nosotros hemos llegado a un tope muchísimo más alto. Ahora, si tú le estás teniendo el tope y le estás poniendo el tope a tu negocio, o sea, estás reteniendo, si eres 7, tu empresa es 6, si eres 8, tu empresa es 7, si eres 9, tu empresa es 8. Entonces quiere decir que debo elevar ese tope de liderazgo. Ahora la pregunta sería, ¿de quién me estoy rodeando cuando soy un líder 7, cuando soy un líder 6, cuando soy un líder 8? Cuando soy un líder 7, me rodeo de 6 y 5, porque los 8 normalmente se reunirían con los 7 o los 9 se reunirían con los 8. Por eso a veces cuesta más trabajo relacionarse. Por eso es que a veces, en muchísimas ocasiones, lo que debemos hacer es elevar nuestro tope, que eso también es conocido como elevar nuestros estándares dentro de las relaciones que nosotros tenemos para que haya mayor relación con otros negocios con los cuales podemos hacer sinergia. Entendiendo esto, quiero mostrarles los 3 niveles de liderazgo, porque a veces confundimos el llegar directamente a liderar una organización cuando no hemos pasado por los otros 2 niveles. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. Para yo llegar a liderar una organización de forma más eficiente, una de las cosas que debería entender es primero conocer a ti mismo, o sea, conocerte a ti mismo. Lo primero que deberíamos hacer es identificar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y prácticamente hacerte una matriz DOFA. Cuando nosotros empezamos a hacer matriz DOFA en liderazgo, empezamos a entender que tenemos unas debilidades, unas fortalezas, unas amenazas y unas oportunidades, ¿sí? Debilidades, amenazas. Y internamente, los que saben la teoría del DOFA o del FODA o del SWOT van a entender claramente qué es. Debilidades y fortalezas son características mías, personales, y que las oportunidades y las amenazas son factores externos que no tengo control, ¿sí? Entonces en la universidad nos enseñan a hacer el DOFA de las empresas, nos enseñan a hacer estrategias de empresas, pero a veces no nos preocupamos por nosotros. Y lo primero que debemos identificar es el conocimiento de ti mismo o de ti misma. O sea, que ustedes tengan claro es, ok, ¿cuáles son mis fortalezas? Y que yo identifique 3 o 4 o 5 fortalezas y que yo identifique 4 o 5 debilidades. Y la pregunta que podríamos hacernos es, ¿trabajo sobre fortalezas o trabajo sobre debilidades? Entonces les voy a contar lo siguiente. Si trabajas sobre fortalezas, lo que va a suceder es que esas fortalezas, cuando tú las tienes identificadas, por ejemplo, me relaciono fácilmente con la gente. Eso va a hacer que una de tus debilidades crezca, que es lo que aprendemos a hacer en las estrategias cuando unimos una debilidad perdón, una fortaleza con una debilidad. Entonces, ahí yo voy a encontrar claramente como una estrategia para poderla desarrollar cuando utilizo fortalezas. Pero cuando yo identifico debilidades y empiezo a trabajar debilidades, me va a costar muchísimo más trabajo porque de alguna manera voy a decir, esto no me gusta. Y si es una debilidad, es porque es algo que yo he venido no trabajando con el tiempo. Tomo conciencia de las debilidades, tomo conciencia de las fortalezas, pero entonces decido trabajar fortalezas, que es mi recomendación. Ahora, ya me conozco. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora me lidero a mí mismo. Entonces empezamos a tener mayor disciplina,
mayor conocimiento, mayor enfoque, mayor visión, mayor pasión, mayor agilidad en la toma de decisiones, ¿ok? Entonces ya estoy liderándome a mí mismo. Pero también quiero que entiendas lo siguiente, el liderazgo no se trata únicamente de la parte organizacional, también se toma la parte personal. Entonces, dirás, Darwin, ¿cómo así? Sí, cada uno de nosotros tiene roles distintos. Rol de hijo, rol de padre, rol de empresario, rol de líder de un equipo de trabajo. Entonces, en ese punto tengo que identificar en dónde empiezo a conocer a la gente con la que yo trabajo. Identificando que si tienes un equipo de trabajo o estás liderando una organización, tienes que entender y tienes que empezar a conocer a tu gente, porque no es lógico que yo empiece a liderar a alguien o un equipo de trabajo sin conocerlo. Conocerlo no es metérsele allá a su casa directamente, aunque Pep Guardiola, si ustedes lo sabían, Josep Guardiola, una de las cosas que hace es se va a almorzar de vez en cuando con sus jugadores para conocerlos en otro ambiente, ¿sí? Esa no es mi recomendación, sino que solamente les quiero decir que es una de las estrategias que utiliza él. Ahora pregúntate, ¿cuál podría ser la estrategia que yo puedo utilizar para poder aplicar? Ahora, conozco a mi gente. Ahí en ese momento sí puedo liderar a mi gente. En ese punto sí la puedo liderar. ¿Por qué razón? Porque como ya la conozco, es más fácil liderar a la gente. Ya ahorita les voy a mostrar unos 2 o 3 aspectos para empezar a conocer a tu gente, para conocerte a ti mismo. Luego en el tercer nivel, conocimiento de la organización. ¿Qué quiere decir? La organización o la empresa tiene una misión, una visión, unos valores y el liderazgo, si ustedes se han dado cuenta, se está centrando más sobre los valores y la estructura que tienen los valores. Y recuerden que los valores en algún punto se vuelven unos valores sociales que representan lo que la organización quiere mostrar hacia afuera y representa lo que la organización quiere mostrar hacia adentro. Por eso es que se habla de employer branding, por eso es que se habla de onboarding, por eso es que se hablan de muchísimas cosas, porque lo que estamos buscando aquí sencillamente es cómo conecto a la gente con mi organización. Pero yo no puedo liderar una organización si yo no he pasado por conocerme, por conocer el equipo y ahora conocer la organización. Cuando ya conozco la organización, ya la entiendo perfectamente, sé el camino que la organización quiere tomar, empiezo a aplicar estrategias sobre eso con el equipo de trabajo que tengo, fortaleciendo mi capacidad de liderazgo y ese es uno de los desafíos grandes que tiene el liderazgo. ¿Cuál? Uno, conocerte a ti, conocer a tu gente y conocer tu organización. Entonces, entrando en eso, quiero decirles, por ejemplo, en este punto, dice conocimiento de ti mismo y conocimiento de tu gente. Y quiero traerles una herramienta de las que yo utilizo normalmente y es identificar lo siguiente. Normalmente las personas somos un qué, un cómo y un por qué. ¿Entiende esto? Normalmente las personas son un qué, un cómo y un por qué. El qué, entiéndelo, si dibujas un árbol, o sea, si dibujas un árbol y lo dibujas, vas a encontrar que la base es las habilidades técnicas, o sea, el qué sabe hacer. Un administrador de empresas sabe hacer una cosa, un ingeniero de sistemas sabe hacer. Entonces, si yo voy a entrevistar a un ingeniero de sistemas fijándome solo en el qué, voy a identificar qué es lo que sabe hacer esa persona, qué. Pero luego tengo que identificar cómo y por qué lo hace. Qué, cómo y por qué lo hace. Entonces, cuando yo identifico el cómo, es esto que ustedes ven ahí, su estilo de comportamiento. Y aquí es donde tengo que, como líder, identificar mi equipo. Entonces, voy a conocerme a mí mismo. Soy una persona de tipo A, que es autoritaria. Soy una persona de tipo D, que es detallista. O soy una persona de tipo E, que es estable. O soy una persona de tipo P, que es persuasiva. ¿Cuál de esos 4 estilos de comportamiento tengo yo? Entendiendo que a nivel general, quiero que entiendas esto es súper importante, lo siguiente. Si tú en tu ambiente natural eres de una forma
y en tu ambiente adaptado dentro de la organización eres de otra forma, lo que va a generar es que de alguna manera tengas unos picos de estrés y de incomodidad porque no estás usando el estilo natural aplicado a tu organización. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, las personas autoritarias son personas que son más resueltas, más directivas y más influyentes. Son personas más enfocadas hacia las tareas, que son orientadas al manejo de información, son orientadas a las metas y los objetivos. Son unas personas de ritmo rápido, normalmente, que toman decisiones por otros, convencidos de que ustedes le pueden dar la solución y son influyentes porque son orientados a través del objetivo a las personas. Entonces, si se dan cuenta, ahí en el gráfico ustedes ven que dice tareas, enfocadas a las tareas y con un ritmo rápido. Ok, dice, pero autoritario no tiene que ver con mandón, ¿no? O sea, autoritario no tiene que ver con que me pongo por encima de todos, no. Ahora, quiero decirles que ningún de estos estilos de comportamiento significa que ninguno es bueno ni ninguno es malo, solamente que hay unos que se utilizan en ciertas ocasiones. Entonces, todos tenemos de los cuatro, todos tenemos autoritario, detallista, estable o persuasivo, todos tenemos de los cuatro, pero hay dos que nos dominan, hay dos que nos dominan. Entonces, por ejemplo, si yo soy autoritario persuasivo, quiere decir que entre los dos, si ustedes lo ven ahí, dicen que es una persona influyente de ritmo rápido, una persona que es vivaz, una persona que es directa. Y a veces la comunicación de un autoritario persuasivo es tan directa que hace sentir a los demás como que le está diciendo, uy, ¿qué está pasando? O sea, dígame qué pasó. ¿Por qué es tan brusco, digamos, para hablar? Porque el autoritario persuasivo puede que no se cuide en la forma como le habla a las personas. Entonces, me estoy conociendo a mí mismo. Ok, ¿qué pasa con las personas persuasivas? Voy a irme por las de las personas detallistas. Las personas detallistas son personas que necesitan datos, son analíticos, necesitan conocer las reglas, necesitan conocer los procedimientos, necesitan identificar tablas, gráficos, información. No toman decisiones a la carrera. En cambio, el autoritario puede que sí las tome a la carrera. No es tan emocional en la toma de decisiones. Entonces, conoce la información. Ahora, las personas estables son personas que son orientadas a los procesos y a las personas, pero son de un ritmo más pausado. En ocasiones, las personas de tipo estable se pueden ver como unas personas que son de ritmo lento, por decirlo así de alguna manera. Entonces, cuando vemos que tienen un ritmo como más pausado, como más lento, estas personas son orientadas a procesos. Entonces, quiero que entiendas esto, a procesos. Y las personas persuasivas son más enfocadas, son más enérgicas, orientadas a las relaciones, orientadas a las metas, pero los persuasivos puede pasar lo siguiente, y es que se aburran con la rutina, o sea, no son rutinarios. O sea, una persona persuasiva nos costaría mucho trabajo tenerlo en un archivo haciendo exactamente todos los días lo mismo. ¿Por qué te quiero mostrar esto? Me conozco a mí mismo, ok, entiendo, yo soy una persona autoritaria, detallista, pero en mi equipo son persuasivos estables o mi equipo son detallistas estables. Entonces, tengo que entender cómo sería la mejor forma de yo relacionarme con ellos. Porque si soy directo y las personas estables no le gusta la presión, quiere decir que ahí es donde empieza a chocar la persona con el equipo. Y el error más grande o uno de los desafíos más grandes que uno puede tener como líder es entender que debo bajar la fuerza o la velocidad con la que lo hago para que la otra persona de alguna manera entienda si le estoy dando una directriz o si o si quiero que ejecute una acción. Cuando yo entiendo esto, cuando lo entiendo claramente, entiendo también que el que debe cambiar soy yo, que no es la otra persona. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Por eso les decía al comienzo, puede que alguna de estas cosas tú digas, uy, no, me va a costar trabajo, pero créanme que funciona con el tiempo. Porque si tú identificas que tu equipo es estable, entendiendo, por ejemplo, que las personas autoritarias son el 3% de la población y que las personas estables, por ejemplo, son el 80 y algo por ciento de la población, y uno empieza a entender cómo así
quiere decir que si están entre el 3 y el 83, por ejemplo, sería 86%, quiere decir que me falta un 17. ¿Y dónde está el otro 17? Estaría entre los detallistas y los persuasivos. O sea que la mayor gente que trabaja con nosotros normalmente es personas que les cuesta trabajo trabajar bajo presión, personas que les cuesta trabajo tomar decisiones por ellos solos, pero que son los mejores que trabajan en equipo, porque las personas estables son las mejores que trabajan en equipo porque reciben directrices y pasos. No sé si te ha pasado esto. Ven, te pregunto lo siguiente. Usted llega y da una orden y dice, mire, vamos a hacer la acción uno, 2 y del total hay 5 acciones. Un ejemplo por decir algo. Pero vamos a hacer esta semana la acción uno y 2. Y te encuentras con que llegó el jueves y ya la acción uno y 2 se ejecutó, pero ya pudiéramos pasar a la acción 3 y resulta que la otra persona dijo, no, es que usted me dijo a mí que la acción uno y 2 la hacíamos durante esta semana y que la acción 3 y 4 la hacíamos la otra semana. Son tan precisos en desarrollar esa información, son tan exactos en ejecutar la tarea que se detienen en el punto 2 porque el 3 y el 4 no le dimos directriz. Entonces, esas son las personas que a veces ustedes se encuentran dentro de la empresa que dicen, ah, ok, yo entiendo, ahora sí lo entiendo. Entender que, ¿por qué es que hay personas que no van más allá? Porque es que hay personas que no dan, que uno siente que no dan el 101, 102, 150, 200%, sino que dan solo como el 89, 90%. Y puede pasar, no quiere decir que todas las veces sucede, pero que puede pasar que tal vez la directriz que le estás dando no es lo suficientemente clara para la persona entender. Y allí es donde se combina que en el liderazgo debemos tener clarísimamente identificado que debemos dar feedback, que debemos dar feed forward, que debemos hablar con la gente, que debemos hacer reuniones. Por cierto, yo siempre recomiendo que si vas a hacer una reunión al comienzo de la semana, esa reunión no dure más de 15 minutos y que la hagan de pie. Eso le da agilidad a la toma de las decisiones, porque he estado en muchas reuniones donde primero empiezan a hablar de cualquier otra cosa menos de lo que vamos a tomar como decisiones para esta semana. Listo, entonces me conozco, conozco mi equipo, ya sé cómo hablarles, ya sé cómo comunicarme. Entonces salto a ese punto y luego voy al punto de el liderazgo de la organización. ¿Qué debo entender también con mi equipo de trabajo? Con mi equipo de trabajo es, Darwin, ¿dónde quiero ubicarlos? O sea, ¿cómo hago para medirlos? Una de estas formas adicional que quise traerles el día de hoy es, por ejemplo, voy a medirles sus competencias. Un ejemplo, quiero medirles 3 competencias: asertividad, delegación y empoderamiento y liderazgo transformacional. Por ejemplo, busca la forma de medirlas. Yo uso este software que es con el que yo puedo medir los equipos, pero también puedo medirlos individualmente. Individualmente, ¿cómo funciona? Individualmente es, por ejemplo, digo, esta persona, Alejandra Mora, tiene un 92, 93% en el tema de asertividad, pero yo estoy buscando una persona que tenga 98%, quiere decir que en el software me sale el gap del 5% que tengo. Entonces ya sabría que trabajarle en ese 5% o de habilidad para poder desarrollar delegación, empoderamiento y liderazgo transformacional. Acuérdense que les dije que se trabaja sobre fortalezas y no sobre debilidades. ¿Qué sería lo que haría alguien normalmente? Coger el liderazgo transformacional y decirle, uy, no, le falta muchísimo porque solamente le dio 42% de un 95% que estoy buscando. Entonces necesito subirle este para que el otro lo pueda compensar. No, vuelvo y les digo, normalmente yo recomiendo que se empiece a trabajar es por el área de fortaleza para mejorar. Ahora, les cuento una cosa. El liderazgo es de acción, de ejecución, de práctica diaria y de tomar conciencia. Hay muchos libros de liderazgo, hay muchísima información de liderazgo que ustedes se pueden encontrar, pero si usted no empieza a ejecutar acciones día a día que le permitan, ok, voy a mejorar la comunicación. Por ejemplo, decirle a un autoritario, no hable de primeras en una reunión. Eso significa que de alguna manera está dejando un poco atrás el hecho de que quiera hablar por encima de los demás
y que reciba y escuche a las demás personas. Ustedes han encontrado que siempre se habla de comunicación asertiva. Mira, ayer estaba haciendo un taller en una ciudad y una de las cosas que yo les digo es construyan un árbol de competencias que debería tener un líder. Construya un árbol. Listo, habilidades técnicas que debe tener el cargo. Entonces, ofimática, saber de computadores, la parte técnica, saber de computadores, saber matemática, un manejo de economía, manejo de proyecciones, no sé qué. Esa es la parte técnica. Pero la parte de las hojas, yo les digo, dibuja el árbol, y la parte de las hojas es la parte de las habilidades blandas. ¿Qué debería tener un líder de una organización? Y siempre, casi siempre, es liderazgo, comunicación asertiva o comunicación efectiva, manejo de emociones, inteligencia emocional, inteligencia interpersonal, comunicación precisa. Casi siempre sale eso. Entonces, encontramos que uno de esos puntos buenos para trabajar es el liderazgo. Por eso es que hablamos de temas de liderazgo. Entonces, como hay tanta información, pero si no le ponemos acción, sencillamente se va a quedar en información. Información más acción igual resultados. Información más acción igual resultados. Información más información, pues más información. Entonces se llena uno de libros dentro de la casa de solo información. Entonces les decía, aquí en este punto, entiendo yo que esta persona, por ejemplo, Rita Hernández, está en el 72 o 73%. Quiere decir que hay un gap, pero el que está más fuerte es delegación y empoderamiento. Quiere decir que de alguna manera hay un gap entre esos dos, pero yo entiendo que mi equipo de trabajo puede mejorar en esas áreas. Entonces lo que hago, que es importantísimo que busques esa información y en alguna parte lo puedas aplicar y demás, o si no hablamos con Fenalco y demás y decimos, oye, ven, es que necesito tener esto para que lo podamos poner en práctica, es que tú digas, ¿cómo hago, por ejemplo, una matriz de talentos dentro de la organización? Entonces, una matriz de talentos lo que hace es comparar los KPIs o los OKRs que se están trabajando últimamente y lo hago comparando con la medición de las competencias. Eso lo inyecto y lo pongo en una matriz y en esa matriz me dice, ok, este es un líder por desarrollar, esta es una persona que tiene grandes capacidades, pero podía ayudarme a desarrollar otras personas, o este es el que hace esto. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, es muchísimo más fácil ponerlo en práctica. Entonces, el desafío del liderazgo empieza a hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son los factores de éxito de los líderes actuales? Pregúntate, ¿cuáles son esos factores de líder? ¿Toman decisiones más rápido? ¿Se comunican más fácil? ¿Son más estratégicos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué respuesta tienes tú a esto? ¿Cuáles son esos factores de éxito? ¿Y qué cualidades emocionales y de comunicación marcan la diferencia y convierten a una persona en ese nuevo guía que las empresas necesitan? ¿Qué cualidades emocionales? Porque a veces está sucediendo cosas como que los líderes explotan. Miren, algo que aprendí hace mucho tiempo es lo siguiente. Una persona te puede a ti perdonar algo como que no sepas, o sea, una parte técnica, algo técnico que tú llegues y dices, alguien te pregunta, ¿cómo se hace esto? Y tú técnicamente no lo sepas. No sé, vamos y lo averiguamos, técnicamente no lo sé. Pero lo que no te perdona una persona es que tú explotes, que tú estalles y que no tengas la suficientemente inteligencia emocional para gestionar las emociones cuando te encuentras con esa persona. A esa persona le va a costar más trabajo perdonarte, por decirlo así de alguna manera, que si no tienes un conocimiento técnico. Ahí es donde las habilidades técnicas se vuelven, las habilidades blandas se vuelven importantes dentro del desarrollo de la organización. Recuerdan que yo les decía que una persona es un qué, un cómo y un por qué. Entonces, quiero que entendamos esto. El qué, habilidades técnicas, el cómo, su estilo de comportamiento, donde les decía si la persona es autoritaria, detallista, estable o persuasiva, ¿sí? Y el por qué son sus deseos, sus intereses, sus actitudes y sus valores. El qué, habilidades técnicas, el cómo, su estilo de comportamiento. Entonces, yo puedo predecir cómo alguien, yo puedo decir cómo alguien se ha comportado, se comporta y se va a comportar en el futuro de acuerdo a su estilo de comportamiento, pero también identifico cuáles son sus deseos, sus intereses, sus actitudes y sus valores.
no todas las personas dentro de una organización trabajan por lo mismo. No todas las personas dentro de una organización lo hacen exactamente por lo mismo. Hay personas que lo hacen por su familia, otras personas que lo harán de manera emprendedora. Entonces, hay unos niveles. Por ejemplo, hay unos que son más emprendedores, otros que son más sociales, otros que son más analíticos, otros que son más equilibrados, otros que son más conservadores. Entonces, cada uno de ellos tiene un porqué de hacer las cosas. Entonces, hazte estas preguntas dentro de tu organización. Y entonces esos desafíos que vienen junto con este 2023 y más años hacia adelante, tienen que ver con que se está hablando muchísimo del liderazgo ético y de la cultura corporativa. A nivel de liderazgo, cuando hablamos de desafíos y decimos, ok, ¿cómo así? ¿Hay un liderazgo ético? Sí. Resulta que se está hablando muchísimo del liderazgo ético. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos ser totalmente integrales como líderes dentro de una organización. No sé si les ha pasado, por ejemplo, y dando este ejemplo, tú te acercas con alguien y hablas de otra persona. Esa otra persona, ¿qué crees que va a pensar de ti cuando te ve hablando con otra? La persona con la que estabas hablando. Va a creer que están hablando mal de otra persona. Por eso hay que tener tanto cuidado dentro de una organización por la forma como tú te refieres a los demás. Y aquí les doy una recomendación. Hay un libro que a mí me enseñó mucho, que no es un libro de liderazgo, pero es un libro que es espectacular para que ustedes los lean, que se llama Los Cuatro Acuerdos. No sé si alguna vez lo han visto, lo han leído demás o alguien se los ha recomendado alguna vez. Pero cuando uno en uno de los acuerdos encuentra que sé impecable con tus palabras, sé impecable con tus palabras, entonces lo que me está diciendo es, ten mucho cuidado con lo que le dices a la gente y cuando sale palabras de tu boca son palabras de agradecimiento, de motivación, de gestión, de enfoque, de crecimiento. Y lo otro es no te tomes nada personal. Digamos que esos son dos de los cuatro acuerdos y se los dejo para tarea para que ustedes lo lean, pero son dos de los cuatro acuerdos que a mí me parecen supremamente interesantes que tú puedas leer. Entonces, cuando lo ves y dices, sé impecable con tus palabras y aparte de eso, no te tomes nada personal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera no todo el tiempo están hablando mal de ti, no todo el tiempo todo tiene que ver contigo. Hay otras cosas que tienen más. Entonces, el liderazgo ético y la cultura corporativa lo que busca como desafío sencillamente es de que la gente entienda que los tiempos han cambiado, de que la ética es de las cosas más importantes que tiene el liderazgo, porque si eres ejemplo, el proceso, la ejecución y lo que decía Kotter al principio. Luego, otro punto importante es la evolución del liderazgo híbrido. Miren, se han encontrado datos de que el 86% de la gente quisiera trabajar desde casa. Ustedes en este momento no, ni siquiera se imaginan en qué ciudad me encuentro o en qué país me encuentro, ni nada, porque uno lo que hace es pone un fondo blanco y no sabe uno en qué lugar se encuentra. Pero hay muchas personas que quieren tener esa posibilidad de trabajar en muchísimos lugares, en distintas partes, que si pueden viajar, pueden trabajar desde allá, que les den la libertad. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer dentro de tu empresa? ¿De qué manera se puede organizar? Si las personas son más productivas de esta manera, tengo que identificarlo, tengo que ser absolutamente claro de que normalmente el liderazgo anteriormente era el que uno quería tener a toda la gente metida dentro de la empresa y entonces yo tenía verificación, control, ejecución, acción y entonces los tenía ahí todos todo el tiempo, pero ahora hay que buscar la forma de evolucionar, a ver cómo puedo tener un liderazgo híbrido donde no necesariamente tengo que estar yo encima de las personas, sino que las personas trabajen por influencia. Vuelvo y les digo, por influencia, más no porque usted es el jefe del cargo. Y el otro punto del desafío es el mayor bienestar para los empleados. Los empleados tienen que buscar de alguna manera, están buscando bienestar. Se está hablando de que debe haber un equilibrio entre, según la Organización Mundial de la Salud, dice que se gastan millones de dólares en el mundo tratando de equilibrar o tratando de ver el tema del estrés que le genera a las personas el trabajo y demás. Entonces hay que buscar la forma de tener mayor bienestar para los empleados. Entonces, cuando yo encuentro
que existen estos desafíos, digo, ok, entonces, ¿en qué áreas debo enfocarme? Porque también tengo que estar pensando en la estrategia, también tengo que estar pensando en la visión, también tengo que estar pensando en otras áreas. Sí, pero resulta que el líder debe ser totalmente integral. Y aquí te quiero decir esto, la credibilidad en el liderazgo es el fundamento del líder. Estos que ustedes ven aquí, estos 5 puntos que ven ustedes, se hizo una encuesta donde decía, ok, ¿qué es lo que normalmente busca la gente dentro de un líder? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué es lo que quisiera que la gente encuentre con su líder dentro de una organización? Entonces aquí quiero invitarte a que te califiques de alguna manera. O sea, ya es un ejercicio personal, un ejercicio absolutamente tuyo, que tú te califiques allá y que digas lo siguiente. De 1 a 10, ¿soy honesto? De 1 a 10, ¿soy competente? De 1 a 10, ¿soy motivador? De 1 a 10, ¿soy visionario? De 1 a 10, ¿tengo coherencia? Entonces, cuando hablamos de honestidad, no se trata de ser fuerte con la gente. Acuérdense una cosa, uno es duro con el resultado, mas no es duro con la persona. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede ser honesto? ¿Hasta qué punto soy competente? O sea, tengo las habilidades, he desarrollado, no solo desde la parte técnica, sino desde la parte comportamental, desde la parte visionaria y demás. Soy motivador, la gente me conoce a mí por motivador, soy visionario, sé que el negocio va hacia adelante, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos caminar con el negocio. Y te digo una cosa, esto no es necesariamente que seas el CEO de la compañía. O sea, de esta misma forma se puede trabajar desde el área operativa, desde el área de dirección, desde el área central, desde el área de supervisión, porque de alguna manera soy honesto, soy competente, soy motivador, visionario y coherente. Entonces pregúntate, de 1 a 10, honesto, competente, motivador, visionario y con coherencia. Entonces, ok, ya empiezo a hacer esa evaluación. Y entonces se preguntará entonces si el liderazgo tiene que ver con credibilidad y tiene con inspirar con el ejemplo, ¿qué viene siendo la credibilidad en términos de comportamiento? ¿Qué sería eso? ¿Cómo así la credibilidad en términos de comportamiento? Entonces, se ha encontrado lo siguiente. Lo que las personas creen que es credibilidad y lo que se considera como credibilidad en tema de comportamiento es, por ejemplo, en un líder es practican lo que predican. Pregúntate a ti mismo. Usted llega y dice, hay que llegar temprano a la empresa y usted llega tarde. Entonces, en términos de credibilidad, en comportamientos, pregúntate si estás ejecutando lo que te está diciendo la otra gente que deberías hacer. Entonces, practican lo que predican. Predican con el ejemplo, ¿ok? Entonces, a partir de hoy hay que hacer reducción del manejo del papel y hay que imprimir en papel, se me olvidó cómo se llama el papel, es el papel reciclable. Ok, entonces no lo haces, pero estás buscando que los demás lo hagan. Entonces ahí es donde como que pareciera, porque es el jefe, es la persona que lo hace. Lo que hacen coinciden con lo que dice. O sea, es exactamente lo que dice, lo que hace. Obran de acuerdo a sus opiniones. Dice, opinan, yo opino que deberíamos hacer X cosas, deberíamos organizar el equipo de trabajo, deberíamos hacer esto. Entonces las personas dicen, pero venga, esa persona no está de acuerdo a sus opiniones, no está actuando, entonces no hay credibilidad. Cumplen lo que prometen. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Si este año cumplimos la meta, que la meta es esta, vamos a hacer una fiesta de fin de año. Estoy diciendo cualquier cosa, quiero que me lo entiendan, es así. Entonces, al final se cumplen las metas, pero dices, no, no hubo presupuesto para la fiesta. Uf, no cumplen lo que prometen. Entonces, tú eh, como el supervisado de esa persona, de ese líder, siente uno como que, uy, entonces la próxima vez que prometa algo como que no me va a cumplir. Hacen lo que dicen que van a hacer.
Por ejemplo, esta empresa debería sembrar más arbolitos en no sé dónde, o deberíamos poner más en práctica X cosa, o deberíamos hacer X, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, dicen, hacen lo que dicen que van a hacer, pero nunca lo hacen. Entonces, eso es lo que las personas dentro de una organización entienden que es la credibilidad en esos términos de comportamiento. Así que pregúntate esto, ¿estás diciendo que vas a hacer y no lo haces? ¿Estás practicando algo que no estás predicando? ¿Estás siendo ejemplo dentro de la organización o no? Entonces, si no lo ves de esa manera, empiezas a tener inconvenientes. Y dentro del desafío del liderazgo hay unas preguntas que son muy intencionadas y quiero hacerte esto. Quise traerte estas preguntas para que lo puedas entender de lo siguiente. Por ejemplo, en trabajo en equipo, ¿qué hiciste hoy o qué hiciste la semana pasada para ayudarle a un compañero de trabajo? ¿Qué hiciste? Pregúntatelo. Pregúntatelo cada semana. ¿Qué hiciste esta semana o qué hiciste hoy para ayudarle a un compañero de trabajo? Escríbelo. Es importante que lo escribas. Escríbelo. ¿Qué hice hoy para ayudarle a un compañero? Ah, hice esto, le ayudé a organizar. ¿Qué hice? No, Darwin, yo no hice nada porque a mí no me queda tiempo para hacerlo. Ok, entonces cuesta trabajo entender que hay trabajo en equipo. Respeto. ¿Qué hiciste hoy para reconocer el trabajo realizado por alguno de tus compañeros? Lo reconoces, lo felicitas, le dices, hola, great, buen trabajo, las cosas que hiciste, me encanta trabajar contigo. ¿En qué momento lo hiciste? Porque eso demuestra respeto de lo que la otra persona hace con respecto a lo que tú estás viendo. Aprendizaje. ¿Qué error cometiste la semana pasada y que aprendiste? ¿Y qué aprendiste? No sé si ustedes sabían, y normalmente se ha logrado identificar que se aprende más de los errores que de los éxitos. Se aprende más de los errores que de los éxitos. Nadie está exento de equivocarse, pero el tema es, ¿aprendiste de algo que hiciste incorrectamente? ¿Tomaste nota y tomaste en cuenta ese paso para que empezaras a entender qué fue lo que aprendiste? Y el otro, mejora permanente. ¿Qué hiciste la semana pasada para progresar y ser mejor que la semana anterior? Recuerden que todos estamos evolucionando, escalando. Si ustedes juegan juegan en los celulares o demás, ustedes se pueden dar cuenta de algo. Todo el mundo siempre quiere crecer. Si ustedes ven cualquier juego, cualquier cosa, tiene niveles. En tu vida también debe pasar eso. Por eso es que el éxito, yo lo entendí hace mucho tiempo como el crecimiento, como el llegar a una meta digna de ti, algo a donde tú quieres llegar, pero es en qué te conviertes cuando vas subiendo en ese proceso. Entonces, debes estar trabajando en una mejora permanente y consciente. Entonces, aprender a liderar, quiero que entiendas esto, requiere de práctica, requiere de horas de vuelo, requiere de esas 10,000 horas que te dicen que para que seas muy bueno en algo, tienes que trabajar en esas horas de vuelo, en esa práctica, en comunicarte mejor con la gente, en entender el equipo, en identificar a ti mismo, en tener claro cómo es tu equipo de trabajo, en tenerlos mapeados, por decirlo así de alguna manera, de que este es de una forma, este es de otra forma, a este le hablo así, a este le hablo de otra manera. Y Jack Welch dice lo siguiente, antes de ser líder, el éxito solo se trata del crecimiento propio. Una vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros. Así que uno de los desafíos más fuertes que tiene un líder es hacer que las demás personas crezcan, hacer que las demás personas suban de nivel, hacer que las personas eleven su tope y que no se queden en el mismo lugar de siempre. Pues les agradezco muchísimo, muchas gracias por haber prestado atención. Espero que para ustedes esta información haya sido supremamente productiva y no sé si tenemos algunas preguntas. Bueno, Darwin, no, agradecerte a ti y a todas las personas que estuvieron conectadas. De verdad que es un tema que lo reta a uno, siempre buscando evaluarnos, porque lo que no se evalúa y no se mide, pues no tiene un resultado final.
Acá nos colocó Marlene que esas preguntas están muy buenas para aplicar semanalmente, no solo en el ambiente laboral. Igual a todos les vamos a compartir la presentación, les pedimos por favor diligenciar acá en el chat el registro de asistencia para poderles enviar toda la presentación y que tengan estas memorias. A todos muchísimas gracias. No sé si alguno tenga preguntas. Acá todos nos están escribiendo por el chat que muchísimas gracias, que fue un tema súper interesante y clave. Acá también contarles que Darwin está con Penal en todos estos procesos de formación. Si alguna empresa está interesada en tener más temas que tengan que ver con lo que acabamos de ver, él está disponible. Ya les voy a colocar ahí en el chat un número de contacto para que por ahí nos puedan solicitar toda la información que requieran para ayudarles al interior de las organizaciones. Si quieren un taller con Darwin Vargas de liderazgo u otros temas, nos pueden contactar a través de formacionempresarialfenalcobogotá.com.co y les voy a dejar ahí el número de celular de contacto. No sé si alguien tenga, perdón, preguntas o dudas, inquietudes. ¿No? ¿Nadie? ¿No tienen preguntas, dudas? Parece que todo quedó supremamente claro. Y les agradezco muchísimo. Mira que por aquí nos están diciendo que muchas gracias, que excelente, que buenísima la experiencia. Por ahí comparten unos correos electrónicos también, de pronto para envío de información. Dicen que muy buena información, que muy productiva. Aquí lo importante, Yolanda, y para todos es hasta qué punto podemos poner en práctica esto. Porque si no lo ponemos en práctica, digamos que alguien dijo allí las preguntas, pero si las preguntas no se ejecutan y no las respondo yo claramente, pues se van a quedar en preguntas y se va a quedar solo información. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, tenemos que llevarlo a la práctica diaria y a la medición para que realmente obtengamos ese resultado final. Darwin, muchísimas gracias por este tema tan interesante. Nuevamente, gracias a todos los participantes. Esperamos a Alex Amezquita tiene una pregunta. Adelante, sale. Alex, puedes abrir tu Gracias. micrófono. Más que pregunta es, ¿qué libro nos recomendaría para no solo que se quede el tema en la lectura, sino también que sea fácil para la práctica? Vale, uno de los libros que nosotros recomendamos se llama 21 leyes del liderazgo. Es de John Maxwell. Ese libro nosotros normalmente, no sé si tú te pudieras conectar con Fenalco, lo hacemos con algo que llama Mastermind, que es que el equipo de trabajo va trabajando cada una de esas 21 leyes durante un tiempo y es facilísimo de digerir. O sea, hay dos formas, o que lo leas y lo pongas en práctica con tu equipo, que está buenísimo, o que nosotros te apoyemos en el tema manejando cada una de esas leyes, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la pregunta. Gracias a todos. Darwin, muchísimas gracias nuevamente. Fue un tema súper ganador, muy enriquecedor para todos. Esperamos que tengan un excelente día y que los volvamos a tener en otro espacio. Darwin, excelente día y ojalá podamos volver a tener otro tema tan ganador. Mil gracias a todos. Vale. Muchas gracias. Gracias. Éxitos.